Bienvenidos a un nuevo episodio de CMQ Televisión. En esta ocasión les traemos un resumen de la presentación de la serie de cuadernillos Repertorio de Talleres, del proyecto El ecosistema del libro en el Estado de México hacia un observatorio de la lectura. En la presentación estuvieron presentes el doctor Sebastián Rivera Mir, que lidera este proyecto en el Colegio Mexiquense, y fue comentado por el doctor Alfredo Peñuelas Rivas, que es el director de la Casa del Constituyente en el municipio de Texcoco. Hacemos un agradecimiento especial a Jaime Pita Chávez, director de la Biblioteca del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, sede de esta presentación. Aquí está el resumen. Gracias, Jaime, por la presentación y por el espacio para presentar estos cuadernillos. Estábamos contentos, digamos, de presentarlos acá porque en parte el proyecto se crea en una buena medida también en las conversaciones que hemos tenido aquí en este espacio, en esta biblioteca. Comenzamos el año 2021 invitando a bibliotecarios, no sé si estaba, pero vinieron, me acuerdo de cerca de 80 bibliotecarios a conversar sobre sus problemas, sobre sus distintas perspectivas, distintas formas también de hacer promoción de la lectura y a diagnosticar con ellos qué eran de alguna manera los desafíos que se necesitaban atacar con mayor profundidad para tratar de ir promoviendo poco a poco la lectura en nuestros espacios distintos, en nuestras comunidades. Entonces, a partir de esos diagnósticos, hicimos una serie de otras actividades, nos volvimos a convocar a otros actores a seguir conversando, volvimos a juntarnos acá, hicimos otras actividades también en este mismo espacio, y en algún momento decidimos también que era importante, en conjunto, hacer unos talleres que permitieran fortalecer las iniciativas, las dinámicas que están haciendo las personas que están promoviendo la lectura a ras de suelo. Y dentro de eso aparecieron algunos talleres. Hicimos esos talleres, por ejemplo, hicimos un taller sobre escritura. Muchas veces en el ámbito de la promoción de la lectura tendemos a olvidar que va asociada también a la escritura. Entonces comenzamos por ahí, comenzamos tratando de que la gente también escribiera al mismo tiempo que leyera. Después nos lanzamos, digamos, a la Universidad Intercultural en Ixtlahuaca e hicimos un taller que tenía que ver con el mundo de la promoción en lenguas indígenas, que es algo que también muchas veces se olvida. Y así sucesivamente estuvimos dando vueltas por el Estado de México en distintos lugares, respondiendo a las necesidades que se habían al mismo tiempo en estos espacios diagnosticados. ¿Qué se necesita aquí? ¿Qué se necesita en este lugar? Entonces hicimos esos talleres. Después viene el siguiente paso, que fue la construcción de estos talleres, la transformación de estos talleres en un material escrito. Ya no era solo dar el taller con un tallerista desde arriba hacia abajo, sino que tratar de transformar ese espacio de conversación, ese momento del taller, en un texto que permitiera que esto se replicara. Fue un desafío complejo porque finalmente es juntar el conocimiento que se genera en ese mismo momento, en ese mismo lugar, con el conocimiento que trae el tallerista, pero también con lo que nosotros veníamos trabajando desde los propios diagnósticos en relación con lo que era la promoción de la lectura. Y eso cristalizó en 10 cuadernillos, que es lo que hoy día vamos a presentar.
que hoy día vamos a conversar con más calma. Estos cuadernillos son de ese modo el resultado de un largo proceso. El otro día teníamos una discusión si eran cuadernillos de divulgación o de incidencia social. Son las dos cosas al mismo tiempo, pero en realidad buscan fundamentalmente incidir en la población, incidir en las prácticas de lectura. Son herramientas hechas para las personas que están promoviendo la lectura en terreno. Son 10 talleres con paso a paso para que se puedan replicar, para que se puedan volver a hacer, para que las personas puedan seguir estas instrucciones y rearmarlos. No es necesario que cada uno de los pasos se siga al pie de la letra, pero estos cuadernillos buscan fundamentalmente eso, que estos años de conocimiento vuelvan, retornen al proceso, a las personas que ayudaron en algún momento a crearlos. Que esos estudiantes normalistas, por ejemplo, que tomaron el taller en algún momento puedan volver a hacerlo. Que los bibliotecarios que tomaron el taller puedan replicar sus mismos conocimientos. La idea en ese sentido tiene que ver con dos dinámicas que nos propusimos desde un principio. Primero, es que nosotros como investigadores muchas veces asumimos que tenemos el conocimiento y que somos casi como que los depositarios divinos del conocimiento desde arriba. Y en realidad lo que encontramos es todo lo contrario. La gran mayoría de los actores que están promoviendo la lectura a ras de suelo tienen muchísimo conocimiento, muchísimas formas. Los editores saben muchísimo del lector, los bibliotecarios saben muchísimo de los usuarios, los libreros saben muchísimo de quienes compran libros, a veces no se leen, pero saben por lo menos de quienes los compran. Y así, los actores del mismo ecosistema saben muchísimo respecto a cómo son las prácticas de lectura en la cotidianidad. Y creo que, de alguna manera, la academia, en muchos casos, ha terminado achatando ese conocimiento, disminuyéndolo y no potenciando lo que se está desarrollando a ras de suelo. Y el segundo elemento tiene que ver con la horizontalidad. Nosotros creemos, asociado, digamos, a esta lógica de los saberes como algo que se desarrolla en la propia comunidad, también con la horizontalidad como algo, como una práctica base, digamos, de nuestro quehacer. Tratamos de que todas nuestras lógicas fueran permanentemente horizontales, porque finalmente, cuando uno está promoviendo la lectura y uno llega con un discurso que es paternalista, que es aleccionador y que dice, que trata de decir, bueno, que yo te vengo a enseñar, probablemente la reacción de las personas sea la contraria, sea rechazar esos procesos de promoción. Es decir, bueno, no, que yo sé, no tengo por qué estar sometido a ese proceso de tuición paternalista. Entonces creemos que la horizontalidad debe ser otra de las variables importantes en relación con la promoción de la lectura. Entonces esas son más o menos las líneas generales en las que se mueven los cuadernillos. Y ahora, para que esto no sea soliloquio mío, le doy la palabra a Alfredo para que conversemos. Lo que ¿qué crees? Casualmente yo estoy en Texcoco y él estaba comenzando a trabajar en el Colegio Mexiquense. Y luego pues acá hay todo este tema, y ahora está trabajando en la Secretaría de Cultura, y bla, bla, bla. Y además le dije, pues tenemos una biblioteca, etcétera, y demás. Y tenemos a Jaime Pinta, lo tienes que conocer, que es un tipo maravilloso, como promotor de lectura. Y cuento esto que es anecdótico, porque de repente uno, como investigador de algo, esta visión de repente del investigador, del doctor, del sabio paternalista que está dictando cátedra desde el púlpito, pues se tiene que romper, ¿no? Se tiene que romper. La manera de romperla es precisamente yendo al campo. Y hago este recuento y hago esta comparación, porque cuando hablamos de ciencias sociales, pareciera que nada más estamos hablando de trabajo de biblioteca, pareciera que nada más estamos hablando de ese tipo de investigación, y no. Este trabajo, bueno, parte de una idea, de una serie de conceptos, de una serie de preguntas, etcétera, pero sobre todo se logra con mucho trabajo de campo. Se logra, primero, pues, un espacio tan difícil como el Estado de México, que está dividido por la Ciudad de México, que pareciera que son dos estados con características completamente distintas, ¿no? Entonces, incluso, ¿no?, en el inicio, pues este lado del Valle de los Volcanes tampoco era así como demasiado contemplado. Se empieza a ver todas estas características que son interesantes. Segundo, ver que en este ecosistema, pues precisamente están los bibliotecarios, los escritores, los editores, los libreros, los consumidores, las escuelas de distintos niveles, las bibliotecas de distintos niveles, etcétera, etcétera. Y empezar a ver quiénes son, cómo están, y escucharlos hablar y ver qué es lo que tienen demás. Entonces, esto va a crecer un proyecto.
Luego, desde mi perspectiva, en el camino aparecen compañeros maravillosos como Danais, como Silvia, como Walter, como Roberto, que aportan, que tienen una inteligencia, que tienen una fuerza, una visión muy, muy enriquecedora para hacer esto. Y lo último, llegamos a los productos, ¿no? Porque los productos hay los libros, que hemos hecho algunos libros muy bonitos y muy interesantes. Además, voy a decir otra cosa desde la perspectiva de quienes amamos el quehacer de los libros, concretamente el objeto libro. Son muy bonitos, ¿no? También tienen un trabajo editorial muy cuidado, unas ilustraciones muy bellas, etc. Y lo segundo que a mí me parece muy útil, y creo que es la parte fundamental, están los libros, están las grandes investigaciones, digamos, están estas cosas que van a hacer para consultar, para aquel que va a hacer su tesis doctoral más adelante, pero creo que los cuadernillos son fundamentales, porque este es donde el trabajo de campo se ve reflejado. Vuelvo a hablar del trabajo de campo, estamos muy cerca de la Universidad de Chapingo, y cuando pensamos, por ejemplo, en el campo, decimos, bueno, ¿qué va a ir un ingeniero agrónomo a enseñarle a un campesino? Pues prácticamente nada, ¿no? Pero a lo mejor le puede enseñar a ejercitar ciertas cosas con el conocimiento que tiene. Entonces yo que he acompañado a muchos chapingueros al campo, a ese tipo de campo, los veo cómo van, dejan conocimiento, dejan nuevas formas, nuevas técnicas de hacer cosas, a lo mejor nuevos productos que puedan sembrar. Bueno, pues esto se trata de lo mismo, exactamente de lo mismo. Se hacen talleres, los talleres tienen esta función que se hace en un taller, es un espacio donde se discute, donde se plantea un problema, ¿no? Cómo se media la lectura, cómo se lee en voz alta, cómo se escribe, ¿sí? Cómo se hace un proyecto cultural, etc. Porque pareciera que esto es muy simple, pero quienes trabajamos, y ahí hablo de, ahora que hicieron esa presentación del currículum, los que nos dedicamos a la mediación cultural, los que nos dedicamos a la promoción cultural, pues de repente no sabemos, ¿no? De repente se nos avienta así como decir, bueno, es que vas a hacer un proyecto de mediación de lectora en una zona rural para chicos de primaria. ¿Cómo diablos se hace eso? ¿No? O vas a enseñar, perdón por la anécdota que yo se hacía, yo di una clase que se llamaba, español como lengua escrita, ¿no? Y yo le decía a los alumnos, que básicamente se trata de escribir, para que al final puedan hacer investigación, lo que idioma hablan ustedes. Entonces decían bien orgullosos, español, porque yo les vamos a que no es cierto, ¿no? Y al cabo de la primera, segunda clase, se dan cuenta de que pues, no había algunas falencias en su forma de expresarse, pero para esto tenemos talleres. Ahora, que existan estos cuadernillos a manera instructiva es muy valioso, porque el investigador, el mediador del taller, el que hace ese trabajo, se va. Pero si deja ahí un manual para que ustedes o quien esté en cualquier lugar del campo que vaya a hacer este trabajo y le pueda utilizar como guía, y entonces ahí sí, ponerle de su cosecha, obviamente llevarlo a su ambiente, a su ámbito, me parece muy valioso. Creo firmemente que más allá de este trabajo donde los que hacemos investigación nos queremos mucho y nos consideramos muy intelectual, por estar descubriendo el hilo negro todos los tiempos, es muy grato, ¿no? Es muy padre, pero hacer trabajo donde el trabajo de campo será reflejado y le va a ser útil a alguien que esté ahí, en la primera frontera, en la primera trinchera, en este caso de la lectura, me parece maravilloso. Sí, hay algo en el trabajo de campo que se ve reflejado de manera muy directa, digamos, en los cuadernillos, y es que la gente que promueve la lectura son como el público que tenemos aquí en la actualidad. Si ustedes se cuentan, hay cerca de un rato, no sé si ha cambiado, pero son 5 hombres y el resto son casi 20 mujeres. Claro. Esa proporción uno la encuentra permanentemente en los actores que promueven la lectura. No estamos hablando de bibliotecarios en general, sino que estamos hablando de bibliotecarias. No estamos hablando de mediadores, sino que generalmente hablamos de mediadoras. Las mediadoras de lectura, por ejemplo, del Programa Nacional de Salas de Lectura, son fundamentalmente mujeres, en un 80, casi 90%. Entonces, en los cuadernillos también decidimos que ese tipo de trabajo de campo estuviera reflejado. Entonces, de los 10 cuadernillos que hicimos 7 fueron escritos por mujeres. De la ilustración, por ejemplo, que quedó muy bonita, que ustedes lo verán,
De los 3 ilustradores, 2 son mujeres. Y así, sistemáticamente tratamos de priorizar la presencia femenina en la elaboración de estos mismos cuadernillos, porque nos parece que también ahí hay un tema con el involucramiento de femenino en este quehacer. Entonces nos parecía relevante. Quería también ir más o menos contándole un poco cuadernillo por cuadernillo, tal vez nos podemos dividir y pensar. ¿Sí? Pero el primero tiene que ver con escribir como acto vivo. Pensarle, el taller lo hizo Alejandra M. Vázquez, y es muy interesante porque ella piensa la escritura como parte de nuestro quehacer cotidiano, y eso nos pareció muy relevante porque generalmente olvidamos ese aspecto, olvidamos la escritura. Entonces era importante repensar de alguna forma esta relación que existe en esta práctica de lectoescritura. Es que a mí me pasa, por ejemplo, con el tema de escribir, ¿no? Yo me dedico precisamente a hacer talleres de escritura y este tipo de cosas. Pues es fundamental, ¿no? O sea, imagínense, ahorita estamos en una época donde casi todo el copy-paste es lo que se hace. Bueno, ahora estamos peor, ¿no? Porque ahora es la inteligencia artificial, ¿no? Ya le preguntamos nada más, oye, escríbeme un texto sobre el ecosistema del libro en el Estado de México, ¿no? Y ya lo presentas como que es el programa, básicamente. No tan así, pero sí estamos en ese tiempo. Y de repente, el trabajo de escribir, además, a mí me encanta el título, escribir como un acto vivo. ¿Sí? Se puede hablar de esta inteligencia artificial. ¿Qué nos hace humanos? ¿Qué es lo que nos hace el dejar un testimonio escrito de algo? Y el cómo se elabora, ¿no? Porque si ustedes ven el cuadernillo, pues viene con unas preguntas. Dice, primero escribe un texto de presentación, pero puede que cumpla con las siguientes consignas. Un dato falso sobre ti y sobre tu vida. Ya se pusieron a pensar, ¿verdad? El dato falso, ¿no? Una palabra inventada. Tu respuesta a la pregunta, ¿qué se necesita para escribir? Un tip de escritura. 3 deseos que le pedirías a Cariote en uso de la palabra escrita si se te apareciera y si estuviera de regreso. Les doy un ejemplo de una de las cosas que viene aquí en el cuadernillo. Sé que ahorita que hablé, todos ustedes se pusieron a pensar en algo, ¿no? Yo me quedé pensando en la palabra mental, ¿no? Esa parte me llamó mucho la atención. Eso es un acto vivo, el hecho de estar pensando, y es un acto divertido. Imaginemos el escribir, imaginemos el leer, que finalmente estamos poniendo la lectura, como lo hacen los niños. Si ustedes piensan en los niños un poco, los que tienen niños chiquitos, por ejemplo, pues van a la biblioteca, van a la librería, se vuelven locos con los niños, con los libros, ¿no? Los agarran, los vamos a leer, pero quién sabe qué es de ahí, y se emocionan cuando descubren que pueden traducir una palabra en lenguaje, etc. ¿En qué momento perdimos eso? ¿En qué momento se volvió pesado o leer un castigo? Yo tengo una teoría de qué momento ocurrió. De hecho, la culpa la sé, pero bueno. Sí, ¿no? Porque y a los papás, ¿no? Porque esas que dicen, a ver, deja, en mi tiempo era la bicicleta, ahora es la tablet, ya lo subes. Y ponte a leer, o ponte a hacer tu tarea. Y entonces escribir el verso del castigo. Y dejó de ser acto. Eso por hablar del primer taller. El segundo, empiezo yo y ahora le balanzo la bolita a Sebastián. Autoeditar en lenguas indígenas. Las lenguas indígenas es algo que tenemos muy olvidado, lo hace Isela Shospa Cruz, que es escritora, que es editora, que tiene un proyecto de promoción que se llama Ediciones Shospatroni, que es de edición y de rescate de lenguas originales, ¿no? Y siempre, digo, no en todo el mundo, y creo que aquí en la región de Texcoco, un poco menos que en otros lados, porque hablas de lenguas originarias, pero pareciera que esto es un mundo aparte. Pareciera que pertenece a otro lado, pareciera que no nos toca, ¿no? Y no, esto lo tendríamos que ver, pero insisto, tiene que haber siempre un manual de cómo hacer las cosas, ¿sí? Entonces, estos son temas que tenemos pendientes, porque de repente decimos, es que yo que dirijo un centro cultural, ya saben, ¿no? A cada rato, es que deberíamos hacer cosas para las lenguas de ¿y cómo? ¿Dónde? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo lo hacemos?
Las sillas. Sí, en ese caso el taller tenía mucha relación con la memoria. Finalmente los libros permiten la mantenición de la memoria en el tiempo y es algo que también se está perdiendo. Entonces, la posibilidad de que las personas autoeditaran, sacaran libros instantáneos, como se llaman, los otros tipos de formatos que vienen explicados en el cuadernillo, es algo vital en ese sentido, de cómo se relaciona con la mantención de la memoria. Así que ahí hay toda una clave en el propio cuadernillo. El tercero, que es es algo que a nosotros nos parece muy importante y quizás trascendental, que como Alfredo habló de inteligencia artificial y copy-paste, muchas veces el lector hoy día está en un entorno digital, muchas veces más que en un entorno de la biblioteca. Cuando nosotros hacíamos encuestas, por ejemplo, de donde se lee, la gran mayoría de las personas leen en el transporte público, y es porque va leyendo el celular, va leyendo a los más avanzados, digamos, en la tableta o en el Kindle. Entonces, hicimos este cuadernillo que se llama Diseñar proyectos culturales en redes sociales. La idea es utilizar las redes sociales a nuestro favor, utilizar la inteligencia artificial a nuestro beneficio también. Entonces, invitamos a Mayra Dávila, que ella es experta en ese tema, y tiene aquí unos pasos para que podamos ir elaborando de alguna manera estos proyectos de promoción en ese entorno, en un entorno difuso. La gente muchas veces lee 2 minutos, 2 segundos y se va. Entonces hay que ser muy preciso, digamos, con todos los ganchos para poder ir promoviendo estos proyectos culturales en las redes sociales. Yo agregaría en este cuadernillo, todos, me voy a decir, pero yo creo que aquí todos, levanten la mano quien tenga una red social que sea. Mayoría, pero mayoría, efectivamente, todos entramos a las redes sociales y estamos en constante. Y hace que si yo pregunto, no, pues yo le dedico 1 hora, no, pues yo 50 millones, ¿cierto? Todo el día metidos y demás. Ahora, estas son buenas noticias porque en un momento dado es un espacio de lectura. Pero, ¿qué pasa cuando vemos, híjole, es que tal producto, tal proyecto, tal cosa, tiene un éxito bárbaro, ¿no? ¿Y cómo le hacen? Y yo que quiero postear, sobre todo, yo olvídense del día a día, digamos, el consumo de las máquinas personales, sino cuando queremos, y hablo por ejemplo de un problema de un lugar como este, del Centro Cultural, que es el Centenario, queremos promover eventos, proyectos, etcétera, talleres, pues vemos que de repente el eco no es el esperado. Y esto es porque aquí adentro, si leen ustedes el taller, bueno, hay toda una serie de pasos y los que hemos hecho comunicación digital y demás, pues es que hay también un ecosistema el cual tienes que entender. Usar palabras claves, lo que es trendy, los hashtags, etcétera, cómo se utiliza, cómo programar. Hay una serie de todas las cosas que puedes meterte a las distintas redes sociales para hacerlo, que a lo mejor si tú eres más, haces estilos de calidad, vamos a suponer, tendrás más éxito. Entonces, por eso es interesante. Hoy día, yo no soy visionario, no me gusta hablar del futuro, no sé qué vaya a pasar. Yo estudié literatura porque dije, no va a haber una máquina que vaya a escribir, me equivoqué, muy pronto, pero sí creo que no hay nadie, no hay ser humano, cuando menos en una mediosfera de intercomunicación cultural, que no esté ligado a las redes sociales. Entonces este es un tema que todos ustedes, si tienen proyectos culturales, tienen que estar. ¿Podemos hacer otra pregunta sobre redes sociales? ¿Quiénes de aquí tienen WhatsApp? Ahí. ¿El resto sabe lo que es WhatsApp? Es una red social donde se escribe, donde se publican libros, fragmentos de libros y actúa como red social. Entonces la gente puede comentar, los otros usuarios pueden decir, bueno, es que no me gustó tu final. Entonces la escritura misma se transforma en ese espacio de red social. Entonces también no es que sean tan satánicos, digamos, con las redes sociales, porque realmente están también en algún sentido cultivando y promoviendo lo que es la práctica de la escritura en este caso, o de la lectura en otros. El siguiente lo va a hacer Violeta Hernández y son leer en voz alta, pasos básicos para un taller. Esto es también trascendental. A mí me encantan los temas porque si los vamos reflexionando,
son temas muy trascendentales. Decía Julio Cortázar que en América Latina había una gran proclividad de escribir cuentos y tenía el género cuento un gran éxito, porque nosotros estábamos muy cercanos a nuestras raíces originarias que se basaban en la tradición oral. Esto es cierto, si vamos pensando un poco en países como Chile, yo soy mexicano nicaragüense, lugares donde hay cuenteros y cuentistas de muy alto calado. Esto es cierto, realmente hay una tradición oral muy viva, pero que se ha perdido, ¿no? Porque de repente cuando pedimos a la gente que lea voz alta, los que están frente al grupo lo sabrán, de repente no solo hay una dificultad de lectura en voz alta, sino hay una dificultad de comprensión de lo que se está leyendo, ¿no? Y de timidez y demás. Y la lectura en voz alta es esencial para la comprensión, para el desarrollo de la personalidad, etc. Pero igual, aquí en este cuadrillo pues viene cómo hacemos, cómo abordamos un taller de lectura en voz alta. Sí, este taller lo hizo Violeta Hernández en Plan de Pacto. Fue bien interesante porque no se trata solo de leer, sino que también de ponerse en el papel de los personajes. Entonces, ella trata de explicarnos de alguna forma cómo actuar cada una de nuestras lecturas y no simplemente leer fuerte, digamos, sino que más bien compenetrarnos con lo que se está tratando de explicar. Después viene uno que les va a interesar mucho, que es el número 5, que es mediar la lectura en biblioteca, que lo hizo Verónica Juárez. No sé si conocen a Verónica Juárez, pero por ahí es asidua visitante de algunos lugares. Entonces, bien interesante su propuesta respecto a la biblioteca como espacio de mediación, porque muchas veces el lugar predilecto, digamos, para que las personas lean es precisamente la biblioteca, y muchas veces los bibliotecarios tienen pocas o necesitan más permanentemente herramientas para poder transformar a los usuarios en lectores. Muchas bibliotecas, por ejemplo, tenemos todo este proceso de cómputo, ustedes lo sabrán, donde la gente entra a las bibliotecas muchas veces más a consultar un computador que a leer. Entonces, ¿cómo transformar también a esa persona que entra con otros motivos a la biblioteca para que se transforme el lector? Entonces, ahí hay unos pasos que nos presenta Verónica con un antes, con un durante y con un después en relación con estas técnicas de mediar la lectura. Y para ir complementando, digamos, este cuadernillo, lo que hicimos nosotros fue recoger algunas experiencias de mediación de lectura que se dan en el propio Estado de México y las incluimos ahí como prácticas que podían imitarse, digamos, hay varias que ustedes pueden darles una mirada, pero que buscan de alguna manera, por ejemplo, el trueque de libros o distintas herramientas que se están dando, que los mismos bibliotecarios van desarrollando, pero la idea es ponerlas en común. Ese es el cuadernillo número 5. El espacio de la biblioteca, y nada más para cerrar esta idea y pasar al siguiente cuadernillo, pues es fundamental como un espacio de lectura, ¿no? Siempre decimos, bueno, la educación comienza en casa, ¿no? Comienza en casa y se habla hay estudios que hablan de las oportunidades a la educación superior que tienen las casas donde hay bibliotecas, ¿sí? Pero donde no hay los espacios para fomentar la lectura, pues son precisamente las bibliotecas. Y ni siquiera se creo que ustedes saben mejor que yo, que cualquiera de nosotros. Estos espacios tienen que estar alejados de ser una estantería nada más con libros, tienen que ser ese espacio fundamental donde la lectura tiene que ser fomentada todo el tiempo. El que sigue, pues a mí me gusta porque las armas el querido Roberto Umbra, promover la lectura desde la historia, porque Roberto es historiador, entonces él sabe de lo que está hablando. Pero, ¿por qué la historia, no? La historia también tiene que ser ese elemento vivo, y el señor es historiador también. Entonces, no es esa recopilación de datos, o de fechas, o de nombres, ¿verdad? Sino tiene que ser eso que nos conforma y eso que está pasando. Y yo estaba viendo aquí en el cuadrillo, por ejemplo, habla en una parte que habla de recetas novohispanas, ¿no? Entonces, vamos a preguntarnos la historia desde bien, bueno, ¿y qué comían? ¿Qué hacían? ¿Por dónde se iban? ¿No? Ahorita que traté el tema novohispano, por ejemplo, hablamos de la conquista de la América,
y de repente, oye, y con esas armaduras se venían, uno de repente viene por la carretera de Veracruz para acá y dices, oye, estoy harto, ¿no? Del tráfico y demás. Imagínate chocar con una armadura de caballo, más difícil, ¿no? Entonces, hacer estos cuestionamientos de temas, estoy aquí banalizando un poco lo que ven acá, pero sí me va a ser interesante la historia para comentar la lectura, ¿sí? Estos hechos que realmente ocurrieron, de repente que nos que servir no solo para hacer la recopilación de hechos, sino para comentar otras cosas que están alrededor de la historia. Sí, interesante. Ese taller se hizo acá con estudiantes normalistas de Coco. Fue bien interesante porque para discutir temas que pueden parecer áridos, por ejemplo, como el colonialismo, la independencia, el primer imperio, el tallerista usó la receta del chile en nogada. Ahí ustedes lo podrán ver después en el cuadernillo, pero hay una relación ahí con los chiles en nogada, ¿no? Parece que ser una comida que se le hizo precisamente a Agustín de Iturbide. Entonces hace una relación que permite enganchar, permite traer desde la lectura a la historia y volver, digamos, a la reflexión. Creo que ahí hay todo un juego de la propuesta que es bien interesante. Aquí tenemos el séptimo, que es reconocer lectores. ¿Qué tipo de lectores son ustedes? ¿Son lectores empedernidos? ¿Leen todo el día? ¿Leen en las noches? ¿Les gusta la literatura fantástica? ¿Les gusta la literatura erótica? ¿O los libros de autoayuda? Tenemos muchos lectores, la verdad. Hay lectores que leen pedacitos, lectores que leen hojas sueltas, que dejan el libro a la mitad. Yo debo confesar que soy de esos lectores que me vuelvo loco si dejo el libro a la mitad. O sea, no puedo, es imposible. Yo creo que es un trauma por dejar el libro a la mitad. A lo mejor a ustedes no, les gusta dejar el libro a la mitad. Estamos muy acostumbrados a que lectores que leen 3 libros en promedio al año o tal cosa, como nos ha enseñado un poco el INEGI, y nos ha dicho, bueno, que en México no se lee porque si tú no lees 3 libros al año, entonces no lees. Pues no, en realidad tenemos muchos lectores y muchas experiencias de lectura. Gente que puede ir en el transporte, como decíamos, el transporte público. ¿Saben dónde más se lee? Hay otros espacios donde se lee muchísimo. La peluquería. En los hospitales, en las peluquerías, pues la gente va, espera que le tiñan el pelo o que le hagan algo en el pelo, y entonces está ahí leyendo muchas cosas. Entonces tenemos muchos lectores diferentes y quienes más tienen el desafío muchas veces de encontrar rápidamente a ese lector posible es el bibliotecario, o muchos de ustedes. Entra alguien a la biblioteca y ustedes tienen 3 o 4 segundos para describir quién es esa persona, qué es lo que quiere leer y qué es lo que le voy a ofrecer yo como bibliotecario para engancharlo con la lectura. Entonces aquí tenemos, gracias a Danay, que anda por ahí, que es la que hizo el cuadernillo. Ella es bibliotecóloga y entonces trabajó sobre cómo reconocer a los lectores, cómo tratar de rápidamente enganchar con las necesidades de ese personaje que atraviesa la puerta de la biblioteca y anda en busca de un libro. ¿Qué le recomendamos? ¿Qué le decimos? ¿Qué de alguna manera dialogamos con él? Entonces, con ella. Danay hace ese ejercicio y trata de poner aquí en el texto cómo reconocer a esos lectores para que los bibliotecarios puedan enganchar rápidamente. Ese es como el objetivo y se lo recomiendo mucho, porque finalmente pasar del usuario de la biblioteca al lector, a pesar de que puedan sonar parecidos, hay ahí un tránsito importante, una diferencia relevante entre quién es usuario o quién es consumidor de libros muchas veces y quiénes son los lectores. Es que pasa cuando siempre hay un prejuicio, ¿no?, en torno a los lectores. Dicen, México no se lee, o se leen estos 3 libros que dice el INEGI, y además de estos libros la gran mayoría son técnicos, o son académicos, o son de consumo. No hay una lectura política. Habría que ver si eso es cierto, ¿no? Habría que ver cómo nos aproximamos. Yo me acuerdo de un proyecto que hicieron hace unos años, como 10 años. ¿Se acuerdan del libro vaquero? Todos se acuerdan del libro vaquero, no nos hagamos. ¿Sí? Bueno, pusieron escritores serios, así, a escribir historias en el libro vaquero. Y era un proyecto bien interesante. Mira esto como promoción de lectura, ¿no? Entonces, de repente, a lo mejor hay otras estrategias para identificar quién es el lector. Parece que el lector tiene que ser solamente este que lee libros académicos, o solamente este que lee a los grandes escritores, ¿no?
a los grandes novelistas, a los grandes poetas, etc. Y no. Vean el número 8, el ecosistema del libro y la lectura, lo hace Roberto Sandoval, porque no tiene nada que hacer, ¿no? Está escribiendo como loco, investigando. Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque cartografía significa pues conocer el terreno, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué área vamos a trabajar? ¿Quiénes son los actores? ¿Con qué material contamos? Etcétera. Y son una serie de preguntas, pues, precisamente para echar a andar un proyecto y para echar a andar. Si no conocemos el ecosistema al cual nos vamos a enfrentar, entonces, ¿con qué elementos vamos a trabajar? Pongo aquí algunas de las preguntas mínimas, él lo pone así. Pasos mínimos para realizar un taller de cartografía social son los siguientes. Definición del tema que queremos cambiar. Puede ser cualquiera. Discusión general del tema de todo el grupo. ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué lo discutimos? Porque a lo mejor tú conoces el tema, una cosa que yo no conozco. Mira, eso no se me había ocurrido, ¿no? Incluso eso se parece un poco a lo que hablaba cuando empezamos a hacer todo este trabajo del ecosistema, ¿no? Digamos, bueno, ¿qué hay allá de este lado de Texcoco, qué hay en Toluca, etcétera? Definir aquellos elementos del tema que nos gustaría mapear, qué nos interesa, o qué nos parece relevante para nuestro diagnóstico. Decir si es preciso investigar más sobre el tema o trabajar con él, qué se sabe. Insisto, son como una serie de instructivos muy buenos y muy útiles para no entrarle a los temas que hay aquí. Precisamente uno puede irle metiendo cosas que sean de nuestro interés o mejor aún de nuestra necesidad. Sí, algo que salió en ese taller eran dos variables que también discutimos acá en su momento hace algunos minutos. El primero es la violencia. Hay lugares donde uno no puede leer, que también es un desafío, digamos. Hay lugares donde uno tiene que estar con los 7 u 8 sentidos que tiene, atento a otras cosas, no al libro, y no se puede concentrar. Creo que ahí también hay un desafío en términos de país, de autoridades, hay todo un tema de lugares que parecían en esta cartografía donde la lectura estaba negada, donde no se puede leer. Y lo otro, aparecieron lugares que son impensados, digamos, como los hospitales, por ejemplo, que son centros de mucha lectura para las personas que están ahí esperando, o la parada del autobús, donde la gente, el autobús se demora 10, 20 minutos y entonces uno está ahí leyendo. Entonces, cuando uno cartografía estos espacios, puede ir de alguna manera comprendiendo cómo se va desarrollando, desplegando geográficamente la lectura, ¿no? El espacio trascendental para entender cómo y dónde, cuándo se lee. Después tenemos el cuadernillo número 9, que es mapear modelos de organización cultural. Yo creo que a algunos de ustedes probablemente les pasó que quieren hacer un esfuerzo por crear una sala de lectura, crear clubs, crear algún pequeño grupo con los amigos, con las amigas para poder leer. Y lo que hace Michelle Muñoz en este cuadernillo, que está muy bonito además, pueden ver aquí, está nuestro Bob Esponja lector, parece enamorado, pero que está ahí, también ilustrado con uno de nuestros colegas. Y entonces lo que hace Michelle es preguntarse cómo se hacen esas organizaciones, cómo se construye esa forma de agrupación, de organización que permita la lectura. A veces, muchas veces son elementos formales, como las bibliotecas, que están muy claras, tienen órganos, funciones, días, horarios y todas esas cosas. Pero muchas veces también hay espacios que son más bien regulares, que van a funcionar los lunes y a la semana siguiente el día jueves y a la semana siguiente no funcionan y otros. Entonces hay que de alguna manera comprender cómo se producen esos modelos de organización, cómo se produce ese proceso en el cual nosotros nos ponemos de acuerdo para poder promover la lectura con los demás. Porque finalmente, y esto yo lo voy a decir en el siguiente cuadernillo, que se lo yo, pero yo lo digo ahí adentro, la lectura es un proceso, aunque nosotros pensemos que la lectura es un proceso individual y sea una práctica que nosotros hacemos de manera solitaria a veces, en realidad la lectura tiene mucho de colectivo. Yo leo para poder contarle a alguien lo que leí, yo leo para poder explicarle a mi hijo determinada materia, yo leo porque en realidad en la escuela me lo pidieron. La lectura es una práctica colectiva, comunitaria además. Entonces,
parecía relevante pensar cómo nos organizamos nosotros mismos para poder promover la lectura en un sentido de colectividad, no en un sentido de aislamiento como se podría hacer en una sala de clase, que el profesor quiere que el estudiante lea solo y que esté concentrado, y que... No, nosotros queremos que al contrario, que la lectura se transforme en algo vivo, como se decía en el primer cuadernillo. Para eso es importante comprenderla de manera colectiva. Y por último, pues, aquí del doctor, investigar el ecosistema del libro en el Estado de México, pasos básicos para un taller. A mí me llama mucho la atención porque, pues yo vi cuando Sebastián estaba pensando todo esto, ¿no? Estaba creando todo esto, estaba imaginando y se fue aproximando con su equipo, con todos nosotros, a los pasos, a todos los trabajos de campo y demás. Y uno ya en este lado, ya cuando se hizo este trabajo, pues el ecosistema sigue, el ecosistema sigue funcionando y es un ente vivo que se sigue moviendo y se sigue transformando y siguen habiendo actores que entran y salen y hay que tomarlos muy en cuenta, pues precisamente porque la promoción de la lectura no tiene que ser un paso de ya eché a andar esta manera, vuelvo a pensar un poco en cómo se hacen las cosas desde el ámbito oficial y esto es lo que tiene que funcionar. No, esto es algo que está aprendiendo además, pues más bien no sé con qué lado está de cuadernillo. Sí, la idea básica, digamos, del cuadernillo es que, como ya les decía hace un rato, es que todos los actores del ecosistema del libro investigamos. Todos. O sea, cualquier persona que quiera leer, por ejemplo, investiga qué libro leer. Así de sencillo, digamos. Yo me gusta la ciencia ficción. Investigo cuáles son los autores de ciencia ficción que me podrían gustar más. El librero es un investigador nato, digamos. El librero, para vender libros, tiene que saber que se está leyendo. Entonces, tiene que estar asociado, digamos, a las grandes novedades, pero también tiene que saber muy bien quiénes son sus compradores, y así. El editor también es un investigador por excelencia. ¿Cómo voy a yo publicar un libro si no se va a vender? Entonces tengo que saber qué es lo que las personas están leyendo y así sucesivamente. Todos los actores, los bibliotecarios también son investigadores en relación con su propio quehacer. Entonces, la idea de investigar el ecosistema del libro como taller tenía que ver con eso, con un poco profundizar, entregar un poco de herramientas en relación con transformar a estas personas que están haciendo a ras de suelo promoción en investigadores. Creo que el objetivo es sencillo, pero que se haga ese trabajo de manera un poco más consciente, porque si bien se hace muchísimo, muchas de las personas que lo están realizando no lo desarrollan de manera tan presente en su propio quehacer. Y así tenemos ejemplos muy interesantes, digamos. Por ejemplo, como mismo hay una editorial que vende por internet, y gracias a que vende por internet tiene una descripción detallada de quiénes son sus compradores. Ustedes saben a quién se compra más libros por internet. No saben. El día domingo, en la noche, cuando el niño se acuerda de que tiene que leer el diario de Ana Frank para el jueves, y entonces el papá dice, y se mete en internet y compra el diario de Ana Frank. Entonces, hay ahí ciertas prácticas, y estas personas en esta editorial de Texcoco lo investigan, lo tienen muy claro. ¿Se llaman a sí mismos investigadores? No, pero generan una cantidad de conocimiento que a lo mejor, si ellos pueden sistematizar de alguna forma, les podría ayudar muchísimo a vender más, pero también a promover la lectura de mejor forma. Entonces ese es un poco el objetivo de este cuadernillo final. Y ya para concluir, les voy a presentar dos cosas que son extras, que no estaban contempladas, digamos, en la presentación, pero que que hicimos aquí es un manual que se llama Todos somos lectores, y es un manual para observar nuestras prácticas culturales. Está orientado fundamentalmente a personas que les interese, que busquen. Ya no tiene que ver tanto con promoción de lectura, sino que tiene que ver con cómo observamos las diferentes prácticas culturales en las cuales estamos insertos. Porque uno de los problemas con reconocer las prácticas culturales es que nos hemos acostumbrado demasiado a las encuestas y nosotros no cuantificamos. Si yo les pregunto cuántos libros se leyeron la semana pasada, el año pasado
ustedes van a decir, no sé, ¿por qué uno no anda contando su vida? Yo no cuento mi vida. ¿Cuántos pasos dieron ayer? ¿Cuántos helados se comieron en diciembre? Nadie sabe, porque uno no cuenta sus cosas, no cuenta su vida, no la cuantifica. Entonces, carecemos en realidad, cuando tomamos los datos de INEGI o de otras encuestas que quieren cuantificar, que quieren decirnos cifras muy precisas y exactas, en realidad lo que encontramos es un vacío respecto al conocimiento que se está generando en torno a las prácticas de lectura. Entonces, quisimos hacer este manual un poco pensando en investigadores locales, a suelo nuevamente, que pudieran pensar desde su propio espacio la lectura. Y otro texto que también hicimos y que todo esto no lo hicimos, pero todo esto se lo vamos a dar al rato, terminemos. Para que se lo lleven a su casa y hagan los talleres, los repliquen, todas esas cosas. Hicimos un libro que es como una especie de libro muy específico, que nos lo pedía un poco CONACYT. Este proyecto fue financiado por CONACYT, que es sobre nuestro proyecto, que se llama el Ecosistema del Libro en el Estado de México, es un observatorio de la lectura. Ese es un libro que hicimos específicamente para contar. Paso 1, esto hicimos, paso 2, paso 3. También se lo vamos a... Sí, aquí viene todo hasta con fotos de cómo inició el proyecto, de cómo inició todos estos talleres, estos encuentros, todos estos libros, los coloquios y demás. Está muy simpático. Además, si alguien ha participado, aquí se va a ver en alguna de las fotos, puede escribir. La colección además fue regalada a los diferentes mediadores y promotores de la lectura que estuvieron presentes durante este acto académico. Recuerden que pueden consultar toda la serie de cuadernillos en lecturaedomex.mx, además de encontrar toda la información referente al proyecto del ecosistema del libro en el Estado de México en la página de El Colegio Mexiquense, www.cmq.edu.mx. Soy Cecilia Pineda y nos vemos en la próxima.